Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos purifica cada día, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, podemos ver y tener convencimiento de pecado, porque el Espíritu Santo utiliza esa palabra, Señor, para traernos convencimiento, Señor. En el nombre, y esto es tuyo, Señor, y no de nosotros, Señor. Así que gracias te damos, Señor, y te pedimos que toda palabra que salga de mi boca, Señor, y todo lo que hablemos en este día, Señor, sea solo tu voluntad, Señor, y solo tu sana doctrina. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero hablarte hoy de algo muy, muy importante, ¿verdad? Y quizás el sentimiento más humano o el sentimiento más que nos puede hacer o identificar como ser humano quizás sea la sed o el hambre. Si nosotros vemos una persona que tiene sed o tiene hambre, podemos decir que es un sentimiento que podemos compartir, porque ¿quién no ha tenido sed y quién no ha tenido hambre, verdad? Pero entre la sed y el hambre, ¿verdad? Uno de los más intensos, más allá del hambre, es la sed realmente, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte de que esa sed que tenemos de forma física también puede ser de forma espiritual, y el único que puede llenar y saciar completamente esa sed es realmente Cristo, es realmente Jesús. Entonces estuve viendo un poquitito acerca de cómo es que se da la sed dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder hacer una analogía de lo que Jesús habla con respecto también a la sed, ¿verdad? Y dice que la sed es la sensación que aparece cuando hemos perdido entre 1 al 3% de nuestro peso corporal en líquidos. Al sudar, la sangre pierde agua y se vuelve más espesa. O sea, cuando nosotros tenemos sed es porque estamos perdiendo líquido en nuestro cuerpo. Y quien más que menos sabe que nuestro cuerpo está constituido alrededor de 60% de agua. O sea, somos un gran porcentaje de agua y necesitamos eso para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos sed, lo que pasa es que uno empieza a perder de alguna forma, ya sea por el sudor o por alguna forma el líquido, y empieza a deshidratarse. Y cuando empieza a deshidratarse, dice que la sangre se vuelve más espesa, y eso hace que ciertos minerales que también están en nuestro cuerpo fluyan más, como por ejemplo las sales, fluyan más, y eso nos haga mal, ¿verdad? Entonces, el sentimiento de sed que tenemos los seres humanos se da por eso. Dice que se produce una falta de hidratación por un aumento de concentración de sales en el cuerpo. Eso porque tu sangre se vuelve más espesa. Unos receptores celulares detectan estas situaciones y originan estímulos en el cerebro para que te induzca a la sed. Entonces, si vos tenés sed, es porque estás perdiendo algo que es valioso para tu cuerpo, y por ende estás entrando en un desequilibrio. ¿Qué significa un desequilibrio? Que es una parte en la que vos no estás ni aquí ni allá, no tenés un centro. Entonces, hay un desequilibrio en tu cuerpo cuando perdés líquido, y eso hace que vos tengas sed, ¿verdad? Dice que una de las peores muertes que el ser humano puede llegar a sufrir realmente es una muerte por sed. Cuando una persona tiene una sed tan extrema y pasa más de 3 días sin tomar ningún tipo de líquido que pueda hidratar su cuerpo, el sentimiento dicen que es horrible. Se siente algo caliente que va quemando desde la parte de la faringe hasta la garganta, y se seca tanto la boca que dice que la lengua se pega al paladar de tan seco que está la boca. Luego de un poco de tiempo, si no se toma agua, como dijimos, la sangre se vuelve espesa y empiezas a intoxicarte desde adentro. Empieza a haber un total desequilibrio en tu propio cuerpo, en tu sistema, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando una persona no toma agua, no se hidrata, y realmente llega hasta la muerte en eso. Y realmente nuestro Señor Jesucristo puede dar testimonio de eso, porque si ustedes se recuerdan, cuando Jesús fue crucificado, un poco antes recibió 32 latigazos, le arrancaron la barba, le pusieron espinas, le hicieron un montón de cosas, y de nada de eso el Señor abrió la boca para decir algo.
Pero en el último tiempo, cuando estaba en la cruz ya crucificado, con los huesos totalmente lastimados y el cuerpo totalmente lastimado, perdón, Él dijo, tengo sed. Fue lo que dijo. Imagínense el sentimiento extremo de sed que habrá tenido el Señor Jesús en la cruz para poder exclamar de esa forma y no haber exclamado por todo el terrible sufrimiento que tuvo antes de eso. Realmente la sed es algo terrible. ¿Y qué es lo que físicamente nos apaga esa sed que tenemos como seres humanos? El mejor y el más, lo que más me puede dar satisfacción o lo que más me puede dar o volver a ese equilibrio es realmente el agua, ¿verdad? Que tiene una bendita cualidad que es realmente aplacar esa sed, volver a mi cuerpo a meter y darme ese equilibrio que tenía antes. Es lo que hace el agua más que cualquier otro tipo de bebida. El agua nos da nos cumple o nos suple esas necesidades, ¿verdad? Pero quiero contarte que no solamente esa sed se puede dar en forma de tu cuerpo, también existe la sed de forma espiritual. Así como cuando yo me deshidrato, tengo un desequilibrio en mi cuerpo, cuando mi espíritu le falta esa hidratación, también hay un desequilibrio en mi espíritu. Y yo, cuando tengo ese desequilibrio, puedo ser guiado a tomar malas decisiones por estar mi espíritu de forma desequilibrada. ¿Y cómo puede darse esa sed, ¿verdad? ¿Cómo la gente intenta poder saciar muchas veces esa sed espiritual? Como hay un desequilibrio, hay algo que falta dentro de mi espíritu. Yo me pregunto, bueno, me siento mal y hay algo que me falta. Voy a tratar de llenarlo o de saciarlo con algo. Entonces mucha gente empieza a saciar eso con vicios, empieza a saciar eso con alcohol, con drogas, o mucha gente se empieza a hacer cosas en el cuerpo porque piensa que no está conforme con su cuerpo. Entonces se hacen operaciones o se hacen un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder tratar de encontrar un equilibrio, porque siente que hay algo en su vida que no está centrado, hay algo que no está completo en su vida. Entonces cuando yo espiritualmente tengo esa sed, es porque siento que hay algo en mi vida que no está equilibrado, que me falta, que hay algo que realmente me está faltando, ¿verdad? Entonces muchas personas buscan por cualquier otro medio al alcanzar, pero la palabra de Dios nos dice en Jeremías 2:13 que cualquier otra forma que yo use para tratar de aplacar esa sed espiritual son como cisternas rotas en el desierto. Nos dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, y Jehová estaba diciendo esto, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús, en este caso Jehová, estaba diciendo, dos males ha hecho el pueblo de Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, yo quien le estaba sosteniendo, quien le estaba dando ese equilibrio que ellos necesitaban. Dejaron eso para poder hacer algo artificial que al final terminó siendo inútil. Porque si ustedes saben, una cisterna que sirve para cargar agua, si está rota y pierde todo el agua, no me sirve de nada. Entonces muchas veces hay personas que buscan en el mundo una satisfacción que pueda llenar ese vacío, esa falta de equilibrio en el espíritu, pero terminan siendo como estas cisternas rotas que no llenan y la persona termina estando de nuevo vacía. El sentimiento de vacío quizá es uno de los sentimientos que más afloran en este último siglo. Las personas se sienten vacías porque sienten que no tienen lo suficiente, o porque sienten que no llegan a un estatus económico o estatus profesional, o no cumplen los sueños que querían cumplir. Se sienten vacías, entonces buscan una forma de llenarse eso, y a eso es lo que llamamos la sed espiritual. Entonces, así como tenemos la sed natural o la sed física de la que hablamos, que se produce como un desequilibrio en el cuerpo, así también tenemos la sed espiritual. Pero ¿qué nos dice Jesús en su palabra, a través de su palabra,
de estos temas o de este tema en específico. Y si leemos Juan desde el capítulo 7, 37 al 39, encontramos a Jesús en un festival que era el festival de las enramadas o el festival de los tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos. Y en el último día de esta fiesta dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, para que podamos entender qué es lo que está pasando en este pasaje, en el cual Jesús dice que Él es la fuente de agua viva, que el que cree en Él va a recibir, o de Él van a brotar fuentes de agua viva. Para que podamos entender, tenemos que entender el contexto de qué es lo que estaba pasando en este tiempo en el que Jesús estaba hablando. Y como les había comentado, ellos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos en aquel momento en específico era una fiesta sagrada que Dios había mandado que ellos celebrasen de una cierta forma en específico. Y vamos a ver cómo se celebraba esta fiesta en la que Jesús habló. Podemos ir a Levítico 23, del 33 al 34. En Levítico 23, 33 nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. O sea que 7 días ellos tenían que celebrar esta fiesta solemne que les había dado. Ahora, ¿para qué ellos tenían que hacer esto? Nos dice en Levítico 23, 42. 7 días tenía que durar la fiesta y dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. En 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué eran los tabernáculos? Los tabernáculos eran las carpas de campaña que usaban los judíos en el tiempo en el cual salieron de Egipto e iban a la tierra prometida. Ellos no tenían casas porque vagaron en el desierto durante muchísimo tiempo. Entonces ellos andaban con carpas que le llamaban tabernáculos, ¿sí? Y esas carpas o aquellas tiendas estaban hechas de ramas y de algunas pieles que ellos mantenían. Entonces Dios dice: ¿para qué van a celebrar? Van a celebrar 7 días para que sus descendientes recuerden que yo les hice habitar en tabernáculos cuando les hice salir de Egipto. En el 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces vemos cómo Dios en Levítico les había dicho a los judíos que tenían que celebrar esta fecha a los 15 días específicos de un mes. Iba a durar 7 días y ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que, toda aquella persona o judío nacido como judío tenía que vivir en enramada. O sea que dejaban su casa, preparaban una enramada o preparaban una tienda con ramas y con pieles y se iban a vivir por 7 días en ese lugar. La gente que vivía fuera de Israel venía con sus propias tiendas y la gente que vivía en Israel salía, y algunas personas dicen que encima del tejado de su casa hacían sus tiendas y habitaban ahí por 7 días. Eso es lo que estaba ocurriendo en el momento en el cual Jesús está hablando. Y si volvemos nuevamente a Juan 7:37, nos dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. O sea, en el séptimo día, en el último gran día en el cual estaban celebrando esta fiesta, y vamos a imaginarnos que todos están en las tiendas, todos están viviendo durante ya 6 días contigo, hoy el séptimo día, y Jesús se para, dice, y empieza a decir esto. Empieza a decir: y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué Jesús
usó esta analogía de la sed para hablarles cuando ellos estaban habitando en tiendas en esta fiesta? Pues resultaba que como vivían en tiendas, algunos lejos de sus hogares o algunos dentro de sus hogares, muchos tenían que estar acarreando agua porque no era su casa, era una tienda. Entonces tanto la luz como el agua y la comida tenían que ser transportadas. Y mucha gente en este tiempo entonces se dedicaba a poder transportar el agua para poder saciar la sed, y muchos de ellos que venían de otras ciudades o de más lejos, ¿verdad? Entonces Jesús se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga y beba. Es lo que estaba diciendo Jesús. Ahora quiero contarte también algunas tradiciones que durante este periodo de 7 días los judíos tenían. Dice que desde unos cuantos siglos antes de Cristo, se había desarrollado la tradición de que en los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, un recipiente de oro se llenaba con agua del estanque de Siloé y era llevado de regreso al templo por el sumo sacerdote en una procesión festiva. O sea, era una tradición de ellos que durante estos 7 días se agarraba un recipiente de oro y se iba hasta un estanque donde había agua pura, el estanque de Siloé, se cargaba y se hacía una procesión hasta llegar al templo donde se derramaba en un lugar específico esa agua, ¿verdad? ¿Por qué ellos hacían esto? Ellos hacían esto para dar honor a lo que decía en Isaías 12:3. Podemos leer que en Isaías 12:3 dijo: saciaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Todo esto era una imagen de la salvación que iba a venir proveída más adelante por Cristo. Entonces ellos intentaban hacer una simulación de lo que iba a pasar más adelante con esta procesión, ¿verdad? Mientras ellos estaban llevando esa agua en el recipiente de oro desde el estanque hasta el templo, dice que en el templo había un coro grande de muchos sacerdotes que empezaban a cantar en coro. Y ellos dicen que cantaban lo que vemos en Salmos 113, del Salmo 113 al Salmo 108. Cantaban a gran voz y en coro. Para poder darte una idea y que podamos imaginar esta escena, quiero que podamos imaginar, quiero leer una porción del Salmo 113 para que podamos escuchar lo que ellos cantaban mientras el agua estaba viniendo desde el estanque hasta el templo. Podemos ir a Salmo 113:1, por favor. En el Salmo 113 dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Siguiente: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién se sienta en las alturas? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Esta pequeña porción que estamos leyendo del Salmo 113 es parte de lo que se escuchaba cantando en coro mientras venía el agua hasta llegar al templo. Y no solamente el Salmo 113, sino el 114, el 115, el 116. El 114, por ejemplo, hablaba de las maravillas del Éxodo. Hablaba de cómo Dios hizo para sacarle al pueblo de Israel de Egipto. En el Salmo 115 hablaba de que Dios es mucho más grande que cualquier otro ídolo que pueda existir, que los ídolos no tienen boca ni tienen mente, sino que solo Dios es el único Dios. En el Salmo 116, y te estoy resumiendo todo esto para no leer todo, pero si vos querés leer en tu casa te invito a que puedas leerlo. Pero en el Salmo 115 dice Dios y los ídolos. En el Salmo 116 hablaba de la acción de gracias por haber liberado al pueblo de la muerte. En el Salmo 117 la alabanza por la misericordia de Jehová, y en el Salmo 118 las acciones de gracia por la salvación que Jehová estaba haciendo. Entonces imagínense esta escena en la que viene el agua, está el sumo sacerdote yendo con el agua, las personas mirando, y en el templo se está cantando y dando honor a Jehová.
con todos estos coros que estábamos escuchando. Entonces este rito de derramar esta agua tenía un significado especial para ellos. ¿Y cuál era ese significado, verdad? Que dentro de la tradición judía, el agua tenía muchas profecías acerca de la purificación y de la venida de Cristo. Podemos ver lo que nos dice en Ezequiel 47, 1 al 9. Perdón, en Zacarías 13, 1 primero. En Zacarías 13, 1 nos dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto es lo que iba a venir a proveer Jesús. Iba a proveer la purificación mediante su sangre del pecado y de la inmundicia sobre la casa de David, porque Jesús era descendiente de la casa de David. Y en Ezequiel 47, 1 al 9, en Ezequiel 47, 1, nos habla de una profecía que decía que el mar muerto iba a ser sanado para poder albergar vida. ¿Quiénes saben que el mar muerto es uno de los mares que existe en nuestro planeta y que está a unos pocos kilómetros de Israel? El mar muerto, si algunos saben, tiene una alta densidad de sal o una alta cantidad de sal que hace que nada pueda vivir, ningún ser vivo normal pueda vivir en esas aguas. Todo por eso se le llama el mar muerto, porque nada puede vivir, porque la cantidad de sal es tan grande que no hay nada que pueda resistir vivir en esas aguas. Si ustedes buscan de repente algunas informaciones, van a ver que hay turistas que se van y pueden flotar encima, o pueden pararse, no pararse, sino que sí flotar encima del agua, porque la sal hace que la densidad sea más grande y uno pueda entonces flotar encima del agua. Pero nada puede vivir en eso. En la profecía de Ezequiel nos dice que cuando llegue el tiempo del Mesías, que cuando venga en su segunda venida de Cristo, esas aguas van a ser sanadas y realmente van a poder albergar totalmente vida. Entonces, vamos a leer lo que nos dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. En el 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me dijo: dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad de aguas. Esta era una profecía que tenían los hijos de Israel, de que el mar muerto, una vez en la segunda venida, o la venida que ellos estaban esperando de Cristo, para nosotros la segunda, en el reino mesiánico iba a ser sanada y iban a poder habitar, o iba a haber vida. Más adelante, si siguen leyendo, van a encontrar que habla de que pescadores van a estar en estos lugares, porque va a haber muchísimos peces de muchísimas cantidades, y los árboles que están alrededor de todo esto, dice que van a ser árboles frondosos que van a dar fruto a todo tiempo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque esto es lo que tenían en mente los judíos cuando estaba pasando todo esto que estábamos hablando de llevar el agua de Siloé hasta el templo. En su mente ellos estaban pensando y esperando la venida de Cristo, y que todo esto iba a pasar en el reino en el que Él venía. Un famoso escritor judío escribió y dijo: el que no ha visto el gozo
en la fiesta del agua de Jerusalén no ha visto gozo en su vida. Era tan grande, pero tan grande la fiesta y el gozo que se sentía cuando todo esto estaba pasando, que la gente decía: si no participaste nunca de este festival, no sabes lo que es gozo. Es como lo que decimos ahora: si no hiciste tal cosa, no tuviste infancia, decimos ahora la mayoría, ¿verdad? Y es lo que estaba diciendo este famoso judío, porque era algo enorme y lleno de gozo. Pero había un gran problema en todo lo que estaban haciendo los judíos aquí en este momento. Ellos trataban de recordar ese tiempo que pasaron en el desierto, en el cual Dios le había proveído de agua, pero no lo estaban haciendo de la forma correcta, porque ellos estaban trayendo agua del estanque de Siloé, pero no estaban dándole realmente la importancia a aquel que era la fuente de toda agua de vida. Porque así como el mar muerto en la segunda venida va a ser restaurado de muerte a vida, así nosotros somos restaurados por medio de Jesús de muerte a vida. ¿Y quién es el que es el autor total de esa salvación y esa transformación? Es realmente Cristo, es Jehová. Entonces ellos no sabían interpretar bien lo que estaban o pretendían cumplir. Jesús realmente da la verdadera interpretación que tiene que tener al levantarse en el último día, en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, para poder decir que no es el estanque de Siloé, sino que Él, el que cree en Él, es el que va a recibir fuentes de agua viva. Entonces, el agua que tenían que sacar con gozo no era el agua material del estanque de Siloé, sino que era el agua de vida eterna que solamente por medio del Espíritu Santo recibimos a manos de Jesús mismo. Jesús utilizó este acontecimiento como una lección para ellos, una lección gráfica, y la oportunidad para hacer una invitación pública, para invitarles a todo el mundo a que puedan reconocerle a Él como la fuente real de agua viva. ¿Y por qué Él dijo lo primero que dijo? Si volvemos otra vez a Juan 7:37, alzó la voz diciendo y dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. Hacía alusión a lo que había profetizado Isaías en el capítulo 55, versículo 1, que decía: el que tenga sed, venga y beba. Y es muy interesante entender por qué Jesús usa estas palabras referidas a si tiene sed, venga y beba, porque es como un resumen de lo que es realmente el Evangelio. Si ustedes notan estas tres palabras que dicen: si tienes sed, ¿qué es sed? Dijimos, es una necesidad que yo necesito para lograr un equilibrio en mi vida. Es algo que yo estoy buscando desesperadamente para lograr seguir manteniéndome con vida. Cuando una persona me dice que yo soy pecador y que necesito, entonces estoy reconociendo una necesidad en mi vida. Entonces, cuando se está diciendo el que tiene sed, está diciendo aquel que tiene necesidad. Y el Evangelio comienza por dar las malas noticias, que es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de tener un Salvador. La segunda palabra es venga. Y nos dice el Evangelio que todos tenemos que venir a Jesús porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Una vez que yo sé y reconozco que tengo una necesidad, el segundo paso es buscar a quién me puede dar esa necesidad. Y el Evangelio nos dice que es Jesús quien puede darnos que nos puede cubrir esa necesidad. Y la tercera palabra que encontramos es beba. O sea, yo reconozco mi necesidad, yo voy hacia aquel que me puede dar, y en tercer lugar obtengo de esa persona lo que necesito para poder rellenar mi necesidad. En este caso sería la salvación. Y estas tres cosas son las más importantes en el Evangelio: la necesidad, reconocimiento de pecado, el poder ir a Jesús para tener esa salvación, y lo último, recibir la salvación final que cada cristiano tiene como promesa, el recibir. Entonces Jesús, al levantarse y decir: el que tenga sed,
venga y beba, estaba diciendo, todos tenemos una necesidad. Todos tienen una necesidad, perdón, él no tenía, todos tienen una necesidad. Vengan a mí, no pierdan el tiempo en ritos materiales, sino que vengan a quien es el que verdaderamente puede darles saciedad a su alma y saciedad a su cuerpo físico, que es Jesús. Entonces podemos ver y comparar un poco lo que es el agua, que es el que nos da a nosotros físicamente, nos cubre esa necesidad de sed, con respecto a lo que Jesús nos promete y nos da. En primer lugar, podemos ver que el agua es el origen de la vida. Si vemos las grandes civilizaciones que existieron alrededor de la historia, la mayoría estaba alrededor de una fuente de agua, porque era necesario y es necesario para la vida. Donde hay agua, hay vida. En un lugar donde no hay agua, como el desierto, es muy difícil encontrar vida que esté constantemente. Entonces, el agua es el origen de la vida, y asimismo Jesús también es el origen de la vida misma, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice en Juan 1, del 3 al 4? En Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así como donde existe agua, también hay condiciones para la vida, y fue el origen, lo que originó la vida, así mismo también es Jesús. De hecho, que Jesús creó luego el agua, ¿verdad? Para empezar. Y en segundo lugar, también me crea a mí como ser espiritual, porque yo muero y vuelvo a vivir al nacer de nuevo por medio de Cristo. El segundo punto es que el agua natural es conservadora de vida. El agua hace que yo pueda conservar mi vida. Yo necesito constantemente tomar agua para poder vivir. Las plantas necesitan constantemente ser regadas para poder vivir. Para mantenerse vivos necesitan consumir el agua. Asimismo, Jesús también es necesario para nuestra vida. Es necesario, como el agua a mi cuerpo o a la planta o al animal, que yo me alimente de la fuente de vida que es Jesús. Y podemos leer en Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la fuente de vida. Y en Juan 15:4 nos dice, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En el 5, en el siguiente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él es la fuente de vida, lo que me mantiene a mí vivo, tanto físicamente, pero mucho más espiritualmente. Entonces yo necesito, para mantener mi vida, así como el agua mantiene mi vida, necesito la palabra y la presencia del Señor para poder mantenerme vivo espiritualmente. También vemos que el agua limpia y purifica. Usamos el agua para muchas cosas, pero uno de los principales usos que tiene también, además de beberla, es que podemos limpiarnos a nosotros mismos y limpiar las cosas. Entonces, así como el agua limpia y purifica, la palabra que Jesús nos da también nos limpia y nos purifica. Podemos ver eso en Juan 15:3. En Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Otra de las características del agua es que el agua apaga la sed. No hay nada mejor que tomar agua cuando uno tiene muchísima y una extrema sed. Y así mismo como el agua apaga la sed, la necesidad de algo de equilibrio en mi cuerpo, también la palabra de Cristo me da esa saciedad. Ese sentimiento de vacío que tengo lo llena completamente Jesús. Entonces en Juan 4:14 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto Jesús le dijo a la mujer samaritana, que solamente estaba preocupada por sacar y cómo iba a sacar agua
estaba interesado, estaba preocupada en la forma física de cómo saciar su sed y cómo hacerlo. Pero Jesús le dijo, no te preocupes por las cosas materiales, no te preocupes, no tengas preocupación ni afán por eso. Yo te quiero dar algo más grande que eso. Porque si vos tomás del agua que yo te voy a dar, no vas a tener que venir a buscar nunca más agua de acá. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque Él es esa fuente de agua viva. Y por último, tenemos que el agua tiene que esparcirse para ser bendecida, para ser de bendición. Perdón, no para ser bendecida, sino para ser de bendición. El agua que está estancada en un lugar no sirve de nada, se pudre, se descompone. Pero el agua que tiene afluentes y va esparciéndose por la tierra, trae vida a la tierra. Asimismo, nosotros podemos tomar de la fuente del agua de Dios, de su palabra, llenarnos, hidratar nuestro espíritu con el agua y la palabra del Señor. Pero si no lo compartimos, si no evangelizamos, si no hablamos de Cristo, se queda estancada esa agua ahí y no es de bendición para otras personas. Entonces es importantísimo y es el por qué Cristo nos manda a hacer discípulos. ¿Y qué nos dice en Juan 4:38? Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús es el que sembró la semilla, Dios es el que sembró la semilla de la palabra, pero es nuestra responsabilidad poder compartir esa semilla con las demás personas y que puedan ser salvas. Entonces, la verdadera solución para una sed, tanto física como espiritual, es realmente Cristo. Es realmente acudir a quien es la fuente de toda vida. La importancia y el significado de la invitación que Jesús hizo al levantarse ese día, en el séptimo día de aquella fiesta, radica en el hecho de que Él era el cumplimiento de todo lo que representaba esa fiesta. Esa fiesta se hacía para recordar lo que Dios hizo. Esa fiesta se hacía para recordar lo que Dios iba a hacer, que iba a traer vida más adelante, que iba a traer justicia. Porque no solamente uno puede tener sed espiritual de cosas de Dios, sino que también uno puede tener sed de justicia. Ahora que estamos en tiempo de elecciones, quizás mucho pueda sentir ese sentimiento de una sed de justicia. Queremos y necesitamos justicia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro país. Necesitamos que las leyes de Dios se cumplan y que se lleve realmente como tiene que ser. Hay muchos casos de gente que vive injusticias por culpa de corrupción o por culpa de cualquier otro tipo de pecado. Y es el anhelo del corazón del hombre tener esa justicia. El único que puede realmente llenar esa sed no es un presidente, no es un candidato. Realmente el único que puede llenar es Jesús. Si bien Dios permite que haya ciertos gobernantes llevando el país, es nuestra responsabilidad orar y confiar en que Él siempre va a tener el control. Entonces esa sed de justicia que podés tener por algo que te hicieron, lo podés encontrar en Jesús. Él era el cumplimiento de todo lo que ellos estaban haciendo, se cumple en Jesús. Él era aquel que suministraba el agua viva que da vida eterna al hombre. Entonces, si en este día reconoces que tenés una necesidad, si sentís un deseo de acercarte, si tenés algo que está desequilibrado, que sentís que está desequilibrado, que hay un vacío en tu corazón, o si sentís sed de justicia, si sentís una necesidad imperiosa de algo que haga que tu cuerpo o tu espíritu esté realmente bien, yo te animo a que puedas acercarte en este día a Jesús, que es el único que por medio de su palabra y el Espíritu Santo puede saciar nuestra alma. Porque así como nuestra alma es eterna, el único que puede darnos algo eterno es Jesús. El alma sedienta y necesitada siente con apetencia el impulso de acercarse al Salvador y beber
y beberá sin reservas, es decir, recibirá la salvación que Él ofrece. Entonces, con esto vamos terminando. Quiero animarte realmente a que podamos cerrar en este momento nuestros ojos y que podamos orar. Padre Santo, reconocemos, Señor, en este día que tenemos necesidad, Señor. Sea cual sea la necesidad que tengas en este momento, decirle al Señor que te traiga a la mente y decirle al Señor: Señor, tengo esto, necesito esto, Señor. No me siento bien, estoy vacío. No logro alcanzar, Señor, la plenitud en mi vida, Señor. Perdóname si he buscado, Señor, plenitud, si he buscado saciedad en otras cosas, Señor, del mundo. Perdóname, Señor. Hoy conozco que el único que puede saciar mi corazón y mi espíritu, Señor, eres tú, Jesús. La única fuente de agua viva, Señor. El único que puede mantener mi vida después de la muerte, Señor, eres tú, Jesús. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por medio de tu sangre, Señor, derramada en aquella cruz en obediencia al Padre, Señor, hoy yo puedo gozar de esa fuente, de ese río, Señor. Y yo mismo, al recibirte, Señor, brota de mí, como dice tu palabra, fuentes de vida eterna. Porque tu palabra, que está insertada en mi corazón y en mi mente, sale con poder por el Espíritu Santo para llegar a la gente, para llegar a las personas, Señor. Y son saciadas, son llenadas, Señor, de toda necesidad, Señor. Son llenadas y son saciadas.